Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Vamos a empezar una sesión muy importante. Yo creo que este tiempo necesitamos tomar muchos consejos y los consejos los vamos a tomar del apóstol Pablo. Definitivamente, si nosotros nos abocáramos simplemente al apóstol Pablo y no a los otros apóstoles, dejaríamos muchos consejos de ellos. Pero ¿por qué digo que nos basemos en Pablo? Porque la mayor cantidad de cartas las ha escrito él. Ahora, lo que vamos a hacer en este tiempo es importante. Primer consejo que vamos a tomar es del apóstol Pedro. Hoy quiero hablar de que es imperioso para todo creyente y sobre todo para aquellos ministros de Dios, para aquellos pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hablar las mismas palabras de Dios. Por eso voy a tomar el consejo de Dios a través de Pedro. Vamos a leer primera de Pedro capítulo 4 y dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que vamos a empezar este estudio bíblico tomando el consejo del apóstol Pedro, que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Las palabras de Dios están descritas en la Biblia. No tenemos otro parámetro de lo que es lo que Dios dice y habla. Cuando usted toma una Biblia, Dios le está hablando a usted. Dios está poniendo en su corazón estas palabras que están escritas. Cuando comenzamos a hablar de eso, es que hemos recibido el consejo de Dios para poder hablar todo igualmente. En 1 Corintios, en el capítulo 1, nos habla que todos tengamos una misma mente, un mismo hablar, un mismo sentir. Y eso tiene que ser un mismo parecer. No podemos tener divergencias de palabras. Yo creo que en este tiempo Dios nos va a llevar a volver a las Escrituras para poder escudriñarlas con más cuidado. También nos va a llevar a la comunión en que todos los pastores y siervos de Dios nos pongamos no de acuerdo, sino nos reunamos y leamos a la luz de la palabra. El único que nos puede poner de acuerdo es el Espíritu Santo de Dios. El tema que hoy quiero compartirles es sobre los falsos profetas y falsos maestros. ¿Habrá falsedad en esto que está ocurriendo? Vemos que en el mundo entero las cosas se están acelerando. Para que usted sepa, se está pregonando en todo el reino de Dios que va a venir Cristo por segunda vez. Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, va a venir a las nubes, en el aire. Y la iglesia de Dios se va a levantar de esta tierra. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados y seremos arrebatados al cielo para recibirlo al Señor Jesús en el aire. Esto va a acontecer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 lo puede leer en extenso para que usted se dé cuenta. Ahora, una de las cosas que debemos nosotros entender es que el diablo, el reino de Satanás, entiende las cosas que van a acontecer. Él sabe que su tiempo se está acabando y la lucha no es contra Dios. No lucha Satanás contra Dios, lucha contra los creyentes que sabemos obedecer a Dios, los que creemos en su palabra y que vivimos en la esperanza de que un día seremos transformados. Ahora, lo curioso de esto, que la transformación y la resurrección de los muertos en Cristo tiene una simple condicionante magnífica y maravillosa también. Es morir en Cristo. Si se da cuenta, las Escrituras dicen los que están en Cristo. Cristo, ¿qué significa? El ungido, el Mesías. Nosotros primero tenemos que creer que Jesús fue el enviado de Dios, aquel que vino desde el trono de Dios, que era el Verbo, se hizo carne y habitó en medio de nosotros y fue llamado el Hijo de Dios en esta tierra. También fue llamado el Hijo del Hombre porque nació de una mujer virgen. ¿Se acuerdan? Todo eso lo hemos ido compartiendo. Pero ahora tenemos que tomar un poco más de detenimiento. Vamos a hablar sobre los falsos profetas. Sí, el diablo engaña y el diablo miente. El diablo quiere agarrar y hacer falsos enseñadores de la palabra que son maestros y falsos profetas que están diciendo a título de Dios, Dios dice esto, le estoy hablando a usted. Esto vamos a verlo. ¿Pedro nos puede dar un tremendo consejo de Dios? Claro que sí. Así que vamos a irnos a 2 de Pedro capítulo 2. Escucha atentamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a empezar por esta parte que es importante. Que el apóstol Pedro tuvo en ese tiempo, cuando antes de que fuera llamado por Dios, ustedes saben que era un pescador, pero él en ese tiempo de su vivencia escuchó de falsos profetas que también van a ser mencionados en la Biblia, que el concilio de Jerusalén habló sobre esto y referente a esto. Nosotros tenemos que remontarnos a muchas escrituras para poder entender qué es lo que pasaba. Cuando se reunían los concilios para hablar de las cosas que estaban pasando, tenían que ponerse de acuerdo. ¿Qué era el concilio? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El concilio, la reunión de lo que se llamaba el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto por el sumo sacerdote, su familia, los fariseos y los saduceos, que al mismo tiempo eran sacerdotes que oficiaban como principales para el servicio del templo. Ellos eran los que instruían a los demás lo que se tenía que hablar, lo que se hablaba en las sinagogas, la Torá. Entonces, esta Junta Suprema hacía muchas cosas y tenía mucha autoridad delegada por hombres que trataban de poner las cosas en orden. Vamos a irnos rápido para ver algunos ejemplos de lo que pasaba con esta Corte Suprema y qué era lo que hacían. Nos vamos a tener que remontar a Hechos de los Apóstoles. Yo creo que usted se ha percibido de cómo hemos compartido durante un tiempo lo que era de Hechos de los Apóstoles. Voy a leer esto que es importante. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no les hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Se ha dado cuenta? Esto es increíble. Lo primero que hace el concilio, en vez de escuchar a Pedro y a Juan, lo primero que hacen, se llenan de celos, los apresan y los llevan a la cárcel. Pero Dios, como estaba sobre estos varones de Dios, sobre estos apóstoles, les abre las cárceles y los sacan, que de tal manera que ni siquiera los guardias se han dado cuenta. Qué curioso, pero el concilio está preocupadísimo, está muy preocupado porque están tratando de ellos mantener su poder y su autoridad. Pero hay algo está surgiendo que no está convenciendo el corazón de Dios y les está transmitiendo a estos dos hombres preciosos. ¿Se acuerdan de quién recibimos el consejo de Pedro? ¿A quién nos sacó de la cárcel el Señor? A Pedro y a Juan. Esto es importante que nosotros sigamos. Va a haber una mención muy linda que quiero compartirles para que ustedes se den cuenta de todo esto. Vamos a seguir con el relato, capítulo 5 de Hechos, verso 25. Pero viniendo uno les dio la noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
Ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Hasta aquí no podían comprender que los Pedro y Juan estaban siendo guiados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué increíble! El Espíritu Santo de Dios los estaba guiando. El que los había sacado era Dios mismo. Mandó un ángel para que saliera. Todo estaba bajo la voluntad de Dios. Esto quiere decir que el sumo sacerdote y los demás no estaban de acuerdo de Dios. Exactamente. ¿Qué se había convertido ese Sanedrín y ese concilio? En personas religiosas que solo obedecían a sus instintos y sus pensamientos, que aún habían dejado las escrituras y no las escudriñaban. Por lo tanto, podían ser engañados por cualquier persona, mas ahora no podían distinguir que era el Espíritu Santo de Dios lo que hacía. Y les riñen y se ponen en celos y se enfurecen contra todo esto. Pero ahora va a ocurrir que en medio del concilio va a acontecer algo. Se dan cuenta algunos: oye, algo está mal, algo no está yendo bien. Y así que vamos a escuchar qué desató en ese lugar, para que hablemos de los falsos profetas y los falsos maestros que en este tiempo ha surgido en todo lado. Vamos a ir rápidamente. ¿Qué dice? Verso 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Ay! Señor, se levantó un hombre que sabía las escrituras y que se había dado cuenta de que había hecho una diferencia, que había estado atento, mirando y diciendo: pero se levantaron Teudas y Judas, como dos ejemplos, que no tiene que ver el Judas que le siguió al Señor, sino dos hombres, y que llevaron a mucha gente. Pero lo curioso de esto es que lo que pasó es que morían y todo se desvanecía. Perseguían a sus seguidores y se extinguían de un momento a otro. Esto hay que clarificarlo. Toda obra de hombre es momentánea, pero la obra de Dios es para siempre. Ahora, ahí comienza a poner ese ejemplo y miren, murieron. Pero estos hombres están hablando después que murió Jesús. Ellos estaban compartiendo, Pedro y Juan y los apóstoles decían: ha resucitado, vive. Y seguían y eran más fieles que nunca. Los metían a la cárcel, no les importaba. Apenas salían de la cárcel ya estaban en el templo enseñando al pueblo. No tenían temor a nada ni a la muerte, porque eran testigos de Jesucristo. Al ver estas cosas, la gente muchas veces se da cuenta de las cosas que son de humanos porque desaparecen. Pero hay otras que permanecen para siempre. Usted sabe que el Evangelio de Jesucristo se está predicando 2000 años atrás. Y no la han podido parar y no la van a parar. Se han levantado muchas religiones, se han levantado muchas creencias, muchas cosas en las cuales hasta ahora las seguimos viendo y muchas de ellas ya han desaparecido. Están desapareciendo culturas, están desapareciendo imperios, han desaparecido imperios tan gigantes que llevaban muchas cosas y que hacían muchas cosas. ¿Qué pasó con ellos? Es que se hallaron peleando con Dios. Este consejo de Gamaliel, de este hombre doctor en la ley, un doctorado tenía, él agarró y dijo: un momento, a ver, párense por ahí.
Déjenlos a estos hombres, déjenlos, porque si es obra de hombres, pues se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no la van a poder destruir. Y cuidado se hallen ustedes peleando con Dios. ¡Wow! Esto es lo importante. ¿Uno puede distinguir las cosas? Claro que sí. Recuerde que no solamente es por los seguidores. Lo que va a imperar es la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, verso 4, ¿se acuerda que Dios, estando con Cristo Jesús, Dios con nosotros aquí en la tierra, fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado por el diablo? Y vino el tentador, el diablo, y comenzó a tentarlo con la comida. Lo llevó al pináculo del templo para que se arrojase, para que se cumpliese lo que estaba escrito, que mandara a sus ángeles y lo iban a rescatar a Jesús. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de esta tierra y le dijo que toda esa gloria, así postrado, le adorara. Oye, ¿y Jesús qué le contestó en las 3 oportunidades? Escrito está, escrito está, escrito está. Pedro nos aconseja que hablemos conforme a las palabras de Dios. Los falsos maestros se van a levantar en este tiempo. Hubo muchos falsos profetas en ese tiempo. ¿Cómo estos hombres habrán hablado de parte de Dios? Definitivamente no, porque la obra de Dios permanece, pero la de ellos no permanecieron. De los apóstoles sí permanecieron para siempre. Los apóstoles sí que pueden darnos un testimonio como testigos fieles, porque dieron su vida hasta el final, hasta el final. ¿El final cuál fue? Que ellos murieron creyendo. Si usted pudiera buscar un poco de la historia, el único que murió de vejez y en el tiempo y encarcelado fue Juan, el apóstol Juan, el que recibió el Apocalipsis, la revelación en la isla de Patmos. Pero todos los demás murieron decapitados, aserrados, crucificados, todo tipo de muerte, pero no escatimaron en dar su vida porque amaban al Señor Jesucristo. Esto es increíble, pero debemos contar. ¿Qué pasó en ese concilio? Ese concilio estaba preocupado. Allí venía confusión. Tenían título de sumos sacerdotes, sabían que estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, personas que estaban interiorizadas con la Biblia, habían doctores de la ley, pero no sabían distinguir los tiempos ni las sazones de Dios. No sabían distinguir que los apóstoles habían sido elegidos por Jesucristo y ellos tenían que ir a predicar. ¿Recuerdan en Marcos capítulo 16, verso 15? Les dijo: id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Oh, qué tremendos pasajes en los cuales nosotros nos podemos dar cuenta que Dios a través de su palabra nos puede enseñar, pero también debemos hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Qué pasa con un falso profeta, con un falso maestro? Vamos a volver a lo que era en 2 de Pedro capítulo 2 para extractar esos versos que hemos leído y entender. Ahí nos da un parámetro muy hermoso. ¿Qué dice? Voy a volverlo a leer. 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Se da cuenta? La palabra que introducir es meter algo. Una de las cosas claramente que nosotros tenemos que estar establecido es que estos introducirán cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Nosotros debemos saber que lo que está escrito en la palabra de Dios es el respaldo, el documento probatorio de que lo que hablamos de parte de Dios es respaldado por la Biblia. No podemos hablar y decir: es que el Señor me ha dado una nueva revelación, una revelación que el cosmos y esto juega un papel importante. Un momento, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Los falsos maestros introducirán herejías. ¿Qué quiere decir herejías? Herejías son aquellas contrarias a lo que Dios manda. Muchas de las herejías son establecidas. Les voy a poner una, aunque usted se moleste, pero en la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo intermediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Introducir a otros intermediarios, están introduciendo, ¿qué cosa? Herejías. Herejías destructoras que van a cambiar nuestro corazón, porque vamos a perder el sentido de ir a través de Cristo y nos vamos a mover en otras cosas. Esto debemos saberlo. Introducir herejías es como algo que introducen dentro de esto. Muchas cosas también se están cerniendo. ¿Cómo que otras herejías que se están introduciendo? Están empezando a dar en las cosas físicas valores que pueden hacer.
Imagínese que usted le pueda dar a una planta un atributo divino de parte de Dios para que cause algo en su casa. Usted pone una flor en su casa y le va a traer paz. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no es Jesucristo el príncipe de paz? ¿El príncipe de paz necesita una flor para dar esto? Algunas personas comienzan a introducir cosas destructoras donde dicen que las plantas y las cosas es Dios. Mentira. Dios es real. Dios creó las plantas, creó las hierbas y las cosas. ¿Cómo pueden decir que Dios es eso? No, definitivamente estamos equivocados. Eso es introducir una herejía. ¿Por qué? Porque no podemos confundir a Dios con las cosas creadas. Vamos a leer algo que también es importante. Nos vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 1, versículo donde nos llama la atención sobre esto y los errores que cometieron las personas. Verso 18, y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Eso es lo que Dios nos participa. Nos dice, un momento, ¿cómo van a dar a Dios el culto mediante las cosas creadas? Imagínense, al sol dicen que es Dios. Si dice que Dios creó el sol. Vamos a ir a otro pasaje que ahora lo recuerdo también. Está en Deuteronomio capítulo 4. Sí, gracias Señor. 4, versículo 15. Voy a leer. Deuteronomio 4:15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, es en el monte Sinaí, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de ningún pez alguno que haya en el agua, debajo del agua, o debajo de la tierra, perdón. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Se da cuenta? ¿Para qué creó el Señor los cielos? Para todos nosotros. ¿Qué creó la luna, las estrellas y el ejército del cielo? ¿Sabe a qué ejército se refiere? A los ángeles. ¿Sabe qué? Los ángeles son ese ejército que Dios preparó. Vamos a hablar también sobre eso. Pero este es el primer paso. Este es lo que primero estamos dando. Yo sé que muchas preguntas van a venir a su cabeza. Si usted quiere, escríbanos a la página web que sale al pie de la pantalla y con gusto voy a responder, porque no puedo enseñar en tan poco tiempo, pero vamos a hacer que la bendición de Dios vaya ministrando su corazón. Vamos a ver en este tiempo, no se pierda el día de mañana este programa, que vamos a seguir hablando sobre los falsos profetas y los falsos maestros. También vamos a llegar a los apóstoles mentirosos que dice la Biblia. Va a ser un programa muy interesante. No juzgamos a nadie, vamos a juzgar las cosas que se hacen y uno se va a dar cuenta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que prospere tu caminar y que tú y tu casa sean salvos en el nombre de Jesús. Amén y amén.